En esta edición de Causa Magisterial analizaremos las acciones que se llevaron a cabo en 2023, a manera de un balance en el sector educativo, y revisaremos junto a un especialista la perspectiva que se espera para la educación en México en 2024. Participa con nosotros, envíanos tus comentarios y ayúdanos a compartir este interesante tema. En esta edición de Causa Magisterial analizaremos las acciones que se llevaron a cabo en 2023, a manera de un balance en el sector educativo, y revisaremos junto a un especialista la perspectiva que se espera para la educación en México en 2024. Participa con nosotros, envíanos tus comentarios y ayúdanos a compartir este interesante tema. En esta edición de Causa Magisterial analizaremos las acciones que se llevaron a cabo en 2023, a manera de un balance en el sector educativo, y revisaremos junto a un especialista la perspectiva que se espera para la educación en México en 2024. Participa con nosotros, envíanos tus comentarios y ayúdanos a compartir este interesante tema. En esta edición de Causa Magisterial analizaremos las acciones que se llevaron a cabo en 2023, a manera de un balance en el sector educativo, y revisaremos junto a un especialista la perspectiva que se espera para la educación en México en 2024. Participa con nosotros, envíanos tus comentarios y ayúdanos a compartir este interesante tema. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes, estimados maestros y maestras, trabajadores de la educación, que todos los jueves nos sintonizan en punto de las 7 de la noche en su programa Causa Magisterial. Pues ante todo, reciban un abrazo cálido, un afectuoso saludo de parte del equipo de Causa Magisterial. En este inicio de 2024, un año que aproxima varios hechos importantes a nivel político y social en nuestro país. Y bueno, pues nos da mucho gusto recibirlos de nueva cuenta en este su programa Causa Magisterial. Y este es nuestro programa número 90, y como inicio de año, pues hemos decidido invitar a un prestigiado académico con el que vamos a estar analizando y haciendo un balance de las acciones más significativas en materia educativa en 2023. Y bueno, vamos a compartir con él cuál es la visión que existe para la educación de cara al 2024, y evidentemente ante el próximo relevo en la administración pública federal, pues que depara grandes acontecimientos en la materia. Y bueno, pues me da mucho gusto recibir al profesor Juan Carlos Beltrán Cordero. Él es licenciado en Pedagogía, además es licenciado en Ciencias de la Educación, tiene una maestría en Innovación Educativa, y bueno, él ha ocupado distintos cargos públicos en la Administración Pública Federal de la Ciudad de México también. Dentro de sus cargos más importantes ha sido diputado en la Ciudad de México, y ha sido también director general de Educación Inclusiva y Complementaria de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México. Y bueno, es un actor educativo que conoce el tema educativo, el tema magisterial, y hoy día también es un integrante de este Consejo de Ciencia y Academia, que es parte del equipo educativo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, desde donde se están configurando o se están construyendo estos idearios de la educación de lo que sería la administración
de la doctora Claudia Sheinbaum. Así que, pues me da mucho gusto darle la bienvenida, maestro Juan Carlos, bienvenido. Gracias, Eduardo. Bienvenidos. Gracias a todos. Buenas noches. Pues agradecerte de antemano la asistencia a este espacio, estimado maestro, y bueno, abrir con tu balance en materia educativa. ¿Cómo observaste el 2023? ¿Cuál es tu percepción de los resultados que dio el gobierno del presidente López Obrador en materia educativa? Sí, Eduardo, pues primero recordar con todos, muchos maestros deben estar haciéndoles recuerdos que en el 92 se firmó el Acuerdo Nacional de Modernización Educativa con en aquel entonces el presidente Salinas de Gortari. Y a partir de ahí se empezaron a desencadenar una serie de procesos y de procedimientos interesantes, fuertes y que llevaron a transformar muchas cosas. Uno de ellos a nivel de la educación media superior, se fortaleció toda la parte de competencias laborales con el CONALEP y con la masificación de la educación técnica. Ahí fue donde creció realmente de una manera impresionante y se empezaron a tomar algunas medidas de desarticulación al recuperar y al mediatizar algunas de las demandas del magisterio, empezaron a transformarse ahí algunos de los procesos. Entonces ahí es muy importante de tomar ese parámetro que se cerró realmente en la última parte del gobierno de Peña Nieto con toda la reforma de la Ley Nacional de Educación que se aprobó en su momento y que dedicaba un capítulo completo a la parte de la relación con los trabajadores de la educación, sobre todo con los maestros. Y eh, ponía el énfasis, ponía su sello en el asunto de la idoneidad. Ustedes se acordarán el asunto de ser idóneos y con ese tema se empezaban a evaluar a los docentes. O sea, hay un periodo ahí negro, muy complicado, donde se van dando toda una serie de cosas. Bueno, el, el, el inicio del sexenio del licenciado Andrés Manuel, de una manera muy acertada en acuerdo con los docentes, se derogó esa mal llamada reforma educativa que había hecho ya había terminado, trataba de consolidar toda una serie de cosas que se estaban generando y que afectaban a los docentes y que afectaban a la educación en su conjunto. Esto ha comenzado a ser desmantelado, pero así como tardaron tanto ellos en desmantelar y en transformar el proyecto educativo, digo, son 4 sexenios, ¿no? Los que pasaron de allá para que pudieran hacer lo que querían. Va a ser no igual, pero sí va a tener un tiempo que va a costar desmantelar lo que empezaron a hacer. Un ejemplo de ellos es que si ustedes revisan cómo se está construyendo la parte de educación, una cosa es lo que está haciendo educación básica, otra es lo que está haciendo la educación media superior y otra es lo que está haciendo la educación superior. Pareciera que estamos hablando de 3 modelos diferentes, los que están en este momento. Sin embargo, con la reforma de la Ley General de Educación que se hizo, pues ya se avanzaron algunas de las cosas que tendrían que avanzarse. La, la ley que pues, se aprobó en el 19 pues ya dejó dibujados algunos temas en la Ley General de Educación, algunas cosas que había que transformar, algunas cosas que había que generar y algunas cosas que había que quitar completamente. Y se hizo toda la parte, primero, bueno, que se quitó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, se transformó en Mejor Edu, este, se quitó este capítulo de la ley que tenía que ver con las relaciones laborales, se generó la ley para maestros y maestras, y se han ido generando condiciones para que se vaya transformando la relación laboral, pero también con el asunto de los contenidos. Y un poco vuelvo al asunto de cómo esos 3 momentos que hay. Mm, no fue sencillo retomar la conducción de la educación, aunque se hizo la reforma al siguiente año, y no fue sencillo transformar. Y no ha sido sencillo elaborar el concepto y construirlo,
porque aparte no son conceptos acabados, ¿no? Sino que se tienen que ir como en gerundio, ¿no? Se están construyendo, se están transformando, están generando. Y ahí a la vez está buscando que los docentes, los maestros de todo el país se puedan sumar a esos procesos, se puedan ir articulando con todos esos procesos. Entonces, si uno ve la complejidad del país, pues entiende todo esto que en algún momento se señalaba como una ley del desarrollo, ¿no? La ley del desarrollo desigual y combinado, ¿no? Es desigual y es combinado en todos lados, ¿no? O sea, hay unas cosas que están pasando y algunas cosas que están impulsando. Un gran acierto, con todas sus críticas que pueda tener y con todo y lo que, porque había que empezar por un lado, es lo de la ley, esta redefinición de la relación laboral con los trabajadores de la educación, que aún no hace falta, por supuesto, pero que ya quitó la amenaza, ¿no? De entrada ya quitó la amenaza y entonces eso es importante, eso ya hasta ahí. Hay cosas que hay que trabajar, indudablemente. Va a haber cosas que se van a tener que trabajar y mejorar y desarrollar, pero están ahí, se están haciendo. Pero también toda la parte que tiene que ver con contenidos. Y ahí todo este tema de la nueva escuela mexicana que empieza a generar, ya conceptualizar, y a generar y a traer conceptos de diferentes lugares y a discutirlos. Toda esta parte de la epistemología del sur, que empieza a construir el discurso de la educación, es muy importante, pero tampoco se va a tener todo terminado en 3 o en 2 años. Un gran acierto fueron los libros de texto que están ahí. O sea, ya están ahí y a partir de ahí, porque eso detona una serie de procesos dentro de las escuelas, dentro de los estados y dentro del magisterio, con sus complejidades, con cosas no resueltas, por supuesto, pero ya empieza como a detonar algunas cosas, pero ahí estamos hablando de un modelo educativo que combatió al modelo educativo por objetivos y que tenían que ver nada más en el asunto de la información, ¿no? Que buscaba que la gente tuviera información nada más porque sí. Todo este modelo de educación por objetivos está siendo cuestionado, se está modificando para transformarlo en un modelo de vinculación a la comunidad, en un modelo que tiene que ver con proyectos y ya no solamente con objetivos, sino que tiene que ver con algunos conceptos que se tienen que ir desarrollando. Por ejemplo, toda esta discusión en que si son asignaturas o, o disciplinas, ¿no? Que parten de dos modelos epistemológicos diferentes. Y eso hay que señalarlo. Todo este modelo epistemológico de acumulación de información por la acumulación de la información, simplemente que se definen los objetivos cuando se redacta un objetivo de aprendizaje y luego se va construyendo la materia, ¿no? La asignatura que se tiene que trabajar. Y la otra que tiene que ver con objetos de conocimiento y que en algún momento Margarita Panza lo señala como toda la enseñanza modular, que la desarrolla, la trabaja y todo, pero que no solamente eso, sino que tiene que ver con más elementos. Entonces, toda esa parte, toda esa discusión empieza a florecer. Se le dan las 1000 flores, le vendrán otras discusiones, se generarán otra serie de cosas, pero ese tema ya está ahí y se contradice, entra en contradicción con lo que está haciendo educación media superior. Porque en educación media superior se tiene todo este proyecto basado en competencias, que tiene que ver con lo que está, que tiene que ver con el desempeño y que tiene que ver con el trabajo en la industria, en las fábricas, en la preparación para el trabajo, simple y sencillamente. Entonces, como mucho de la educación media superior está vinculado a procesos de trabajo, estos modelos pues se recuperan y se instrumentan en los modelos educativos. Y educación superior está caminando por otra vía. Entonces, cuando uno ve eso, dice, bueno, ahí hay tres cosas. Hay toda una discusión sobre el marco curricular común, creo que también es un avance, pero hay cosas que se tienen que recuperar de lo que está haciéndose en educación básica, lo que está haciendo en educación media superior y lo que está haciendo en educación superior. Es decir, tenemos que construir un solo modelo educativo, y que también a su vez tendrá que correr con una vía paralela con el asunto laboral
con el asunto sindical y con la nueva relación con los trabajadores. Por ejemplo, ustedes saben, digo, hay todavía muchas cosas que resolver, muchas cosas que atender en educación básica, en términos salariales, en términos de actualización, de formación docente, en términos de recuperación de salarios, en términos. No va a ser sencillo. Y en educación media superior también, pero hay casos en educación media superior muy extremos. Por ejemplo, trabajadores del CONALEP que nunca han tenido plaza, que siempre han sido contratados por honorarios, ¿no? Y que ya tienen 40 años de servicio, ¿no? Y que ellos están demandando pues, la regularización de su trabajo. O del de bachillerato, que no están contratados incluso ni siquiera por honorarios, sino que son programas vinculados a capítulo 4000, ayudas, subsidios y transferencias. Y entonces la gente que trabaja en telebachillerato no tiene un contrato, sino que se le da, es un convenio de, para para participar como un beneficiario de un programa, ¿no? Entonces, bueno, todos esos temas se tienen que ir resolviendo, tienen que ir avanzando. Ya algunas cosas han ido avanzando, ya algunas cosas en algunos lugares han ido avanzando, pero todavía falta. Entonces, creemos que el primer paso, la publicación de, del programa de educación en el 22, fue el primer paso muy importante. Y a partir de ahí, la aparición de los libros de texto gratuitos son muy, muy, muy importantes. Y lo que está pasando este año, la secretaria, el día de ayer y el día de hoy, empezó estas jornadas de actualización magisterial. El día de ayer, en todos los consejos técnicos del país, empezaron a sentar los profesores para discutir, para reflexionar lo que hicieron como sus programas analíticos y entonces reconceptualizarlos, que ese es el tema que puede ser muy interesante. Todavía no hemos detonado toda esta gama de posibilidades que tienen estos programas y esta construcción que se está haciendo, pero me parece que hoy, el día de hoy, el día de ayer, en las escuelas empezaron a discutir qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se tiene que trabajar, cómo se va a fortalecer la planeación didáctica, cómo se van a revisar el plan de estudios que se hizo en el 22 y que ahora se tiene que actualizar hoy. Hoy lo empezaron a hacer, hoy lo empezaron a discutir, ayer lo empezaron a revisar las orientaciones generales, empezaron los consejos técnicos, están empezando a platicar y tendrán que hacer los programas analíticos. Esas cosas son avances. Ahora me parece que es una visión muy amplia, muy puntual la que acabas de plantear. Eh, y mi pregunta sería, respecto a las metas que tenía prevista la administración actual en estos rubros de la educación, ¿tú cómo calificarías, si lo pudiéramos evaluar, digamos, como en un estándar, ¿no? ¿Crees que la administración ha logrado sus metas con total excelencia, medianamente bien, o ha quedado debajo de las expectativas que la propia administración tendría trazadas? ¿Dónde lo posicionarías tú respecto a esta lógica de objetivo? Yo creo que lo ha hecho muy bien, muy, muy bien. Porque además, bueno, en primer lugar, eh, no todos auguraban el triunfo del licenciado Andrés Manuel, ¿no? Eso es de entrada, ¿no? Y en segundo lugar bueno, está bien, pero ahora que se hace sobre la educación. Y me parece que se ha ido construyendo, si bien hubo una serie de foros, se discutió a nivel nacional después de que llegó, después del triunfo del licenciado Andrés Manuel, empezó toda una serie de discusiones a nivel nacional en muchos foros y se dibujaron y se plantearon algunas cosas y sirvió, alcanzó para modificar la ley, ¿no? Y alcanzó para empezar a establecer algunas líneas de trabajo. Pero no sé si en mi caso, en el caso de todos, todavía no alcanzo a vislumbrar eh, los alcances de una transformación como la que se está dando en el país. O sea, todavía no alcanzo a vislumbrar cuáles son los detalles y las puntualidades, porque estamos hablando de construir algo totalmente nuevo, transformar, transformar y entonces, ¿por dónde tiene que caminar la educación? ¿Qué cosas hay que modificar todavía? Entonces, esa es la reflexión. Te mencionaba un poco los talleres del día de ayer y el día de hoy, pues están planteando cosas,
y los docentes están articulando. Acá yo estoy en la Ciudad de México, ustedes están en todo el país, pero han visto, y supongo que saben, tienen noticias de lo que están haciendo los docentes, y algunos no están molestos, digo, algunos de pronto les parece muchas cosas las que hay que hacer, pero empiezan a revisar lo que hicieron en sus programas analíticos y se dan cuenta que sí hay que actualizar, sí hay que mejorar, que son aproximaciones sucesivas lo que se está haciendo. Están generando nuevas y nuevas condiciones, no son programas acabados, son programas flexibles, que tienen que ver con esta articulación de los ejes rectores, el campo formativo y lo que tiene que ver con la realidad. Así lo ha planteado el programa de educación. O sea, ejes rectores, campos formativos y la realidad, o sea, la realidad. Y este ir y venir en esa transformación, esa discusión del aula invertida o del aula extendida, le dirían algunos, que tiene que ver con la comunidad. Entonces, si el objetivo es que la educación sea una palanca de la transformación, me parece que está logrando. ¿No está acabada? No, no está acabada. Maestro, digamos, eh, tomando como referencia las experiencias que ya se suscitaron en este ir y venir del proyecto educativo, ¿qué cosas considerarías tú que, que deberían, digamos, repensarse? O sea, ¿qué acciones consideras tú ya en este presente que se deberían de repensar, ¿no? O sea, que deberíamos decir, bueno, tal vez se cometió un error al proponer este proyecto, ¿cómo debimos de haberlo implementado mejor? Bueno, un tema que yo creo que sigue siendo, que no se ha colmado, no se ha terminado de desarrollar, es el asunto de la relación laboral o la relación con los trabajadores. Este, por supuesto, con sus instancias de representación, porque si nosotros hablamos de transformar, nos hablamos de transformar muchas más cosas que simplemente los libros de texto. Que no se queda, o sea, no es nada más simplemente, ¿no? Porque los libros de texto al transformarlos transforman muchas cosas. Hay contenidos y está el libro de sin recetas, hay muchos materiales, ¿no? Que están ahí y están generando y están transformándose y está bien, pero creo que una ausencia, pero que también recae la responsabilidad, por supuesto, en el gobierno, es la relación con los trabajadores, pero también recae en los trabajadores. Es decir, o sea, los trabajadores también tienen una responsabilidad que cumplir y que cuidar. Entonces, sí, la ley de maestros y maestras se tiene que revisar, buscar cómo se instrumenta de la mejor manera posible, pero también buscar cuál es la relación de los trabajadores entre ellos, primero, como gremio, como asociados, como eh, personas que están en la disposición de defender sus derechos, pero también con el gobierno y con otros actores de la educación. Hay una parte que me parece muy interesante. El artículo 113 de la nueva ley, la Ley General de Educación, plantea que los planes y programas y el proyecto educativo está a consideración de los actores de la educación, es decir, de los trabajadores de la educación. Digo, no dice trabajadores, pero dice de los actores de la educación. Entonces ahí está claro que hay cosas que se pueden aportar y hay espacios y mecanismos. Yo creo que la ley en su conjunto se tiene que revisar. Revisar no en el sentido de que se tenga que volver a hacer, sino que se tiene que revisar por parte de todos y encontrar las finuras, el detalle, esa cosa que está ahí que nosotros no hemos alcanzado todavía a decantar ni a profundizar ni a estallar, ni a aprovechar, ni generar. Entonces, ahí hay en la ley muchas cosas que se tienen que hacer. Y sí transforma, y ustedes ven la Ley General de Educación 2014, 2013, 2014, decían una serie de cosas. Y hoy hay otras cosas ahí, hay capítulos completamente nuevos, hay capítulos que desaparecieron. Hay que revisar esos temas. Y creo que la relación laboral es parte de ese asunto. Ahora ya, digamos,
estamos iniciando este 2024, está esta administración en su recta final. Eh, ¿Cómo o cuáles serían las dos acciones que desde tu perspectiva son las que debería cerrar fuerte el gobierno del presidente López Obrador con todo lo que implicó su ideario, su pensamiento político, de cara a la sucesión de su gobierno? Bueno, una de ellas es el tema de la renovación sindical, porque va a coincidir exactamente con los procesos de cierre de la administración, la posibilidad de renovar la dirección sindical. Entonces ahí hace falta que haya una revisión y generar una visión de Estado, realmente una visión de futuro, una visión de compromiso entre todos los actores que están dentro del sindicato y también con la Secretaría de Trabajo. Ahí hay una discusión que tiene que ver con la nueva cultura laboral, este, y que se tiene que retomar y que se tiene que articular. Un poco es decir, en este momento tendríamos que ver que el asunto educativo no acaba en el asunto escolar o en la escuela, ¿no? Sino que el asunto educativo atraviesa por muchos elementos todavía y por muchas cosas que se están dando fuera y dentro de la escuela. Y una de ellas es el asunto laboral, que tiene que ver con la cultura, nueva cultura laboral y cómo se puede entender la transformación de sindicatos para que sean los sindicatos más propositivos, más progresistas, más democráticos, más transformadores, porque eso es lo que plantea la reforma, la nueva ley, la nueva cultura laboral. O sea, cómo los trabajadores se van haciendo cargo de esos procesos. Entonces, creo que ese es un tema que se tiene que abordar, se tiene que ir cerrando o abriendo o estableciendo, cuando menos. ¿No se va a resolver ahorita? Yo creo que no. O sea, creo que hay cosas que se van a todavía a tener como un horizonte. Y la otra que era un poco con lo que habría, era este asunto de poder articular el modelo educativo, que viene desde la educación inicial, este, bueno, hasta la educación superior, pasando toda la educación básica, pues, toda la educación media superior, toda la educación superior, toda la parte de capacitación para el trabajo, se tiene que articular, se tiene que buscar, generar, eh, construir el concepto. Y esa parte me parece que aún no está resuelta porque no se ha discutido, ¿no? O sea, educación superior no ha discutido con educación media superior, ni no ha discutido con educación básica, de tal forma que cuando alguien entra a una escuela, sea primaria o esté en la secundaria, tenga claro el horizonte de por dónde va a caminar, ¿no? Y no pareciera que si agarra una curva se va por otro, o sea, no, o sea, tenemos que articular todo para que todo esté ahí. Y esa parte creo que todavía hace falta pensarla. Creo que por las prisas, por el tiempo, por la presión, por la cantidad de cosas que habría que resolver, no dio tiempo en este sexenio de poderlo hacer, pero yo creo que se tiene que cerrar dejando esas tareas ahí para que sean los que siguen los que vayan resolviendo alguno de estos temas. Ahora, entrando en esta recta final de la entrevista, me gustaría eh, que nos comentes un poco de este espacio que la doctora Claudia Sheinbaum tuvo a bien pues, construir, generar, tomando en cuenta el perfil pues, académico, científico que ella tiene, que es el Consejo de Ciencia y Academia. Supongo que parte de estas reflexiones que estás planteando, que estás comentando, pues también se exponen, se discuten, se analizan. Platícanos un poco de este espacio, cuál es su visión de la educación, y cuáles son las áreas de trabajo que tiene. Sí, mira, el espacio, el esfuerzo fue un esfuerzo que empezó más bien desde la academia, no necesariamente desde la doctora Claudia. Hemos encontrado articulación y hemos hecho resonancia a lo que ha planteado y le hemos ido planteando cosas. Pero el Consejo de Ciencia y Academia es un esfuerzo que encabeza ahora la doctora Rosaura Ruiz. La doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez fue la secretaria de Educación de la Ciudad de México y tiene cercanía con la doctora Claudia Sheinbaum, por supuesto, política y académica. Ellos
surgen en la misma organización. Eh, y se encuentra en la misma facultad en su momento, la Facultad de Ciencias. Pero es Rosaura, junto con Arturo Chávez y algunos académicos más, que empiezan a decir, bueno, eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? O sea, ¿qué es lo que se hizo en la Ciudad de México? Porque la doctora Rosaura fue secretaria de Educación e hizo cosas muy importantes en la Ciudad de México, como generar la Universidad de Rosario Castellanos, la, la la Universidad de la Salud, y otra serie de acciones muy importantes, una red de ecos, donde están participando muchas instituciones, pero sale después por intereses particulares, porque ella es una académica de la UNAM, y regresó a su facultad a seguir trabajando, pero en esa salida decidió también convocar a la creación de este Consejo de Ciencia y Academia. Es un consejo donde se empezó ella a invitar a muchos actores de la ciudad, del país, de todos lados, porque como ella es académica, conoce a muchas personas. Y dijo, lo que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que dar muestras de que los académicos tenemos una visión política y una visión de participación. Y empezó a generar un espacio donde nos hemos encontrado muchos actores a nivel nacional, a académicos de toda la República, de todo el país, de todos los estados, de muchas instituciones. Hay gente del Tecnológico Nacional, hay gente del Politécnico Nacional, hay gente de la UNAM, en muchos de sus campus de la UNAM, hay gente de universidades particulares, hay gente de la Universidad de Nuevo León, gente de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad de Chiapas, de muchos lugares. Y entonces empezamos como a poner en la mesa, bueno, nosotros queremos participar. ¿Cómo le hacemos para participar? ¿Cómo le hacemos para ser parte de este proceso? Porque indudablemente nosotros entendemos que viene un cambio en el país. Y como viene ese cambio, bueno, nosotros queremos aportar y queremos generar. Por eso mismo, este movimiento ha ido buscando a muchos actores. Nosotros, en nuestro caso, junto con Arturo Chávez, extendimos la invitación al compañero Ricardo Aguilar para que se incorporara a este consejo, porque creemos que son gente que sabe, gente que tiene la experiencia, que tiene la capacidad y que puede proponer. Por eso se le invitó, pero como a él se ha invitado a muchos más, ya hay trabajadores organizados de algunos sindicatos, de algunos frentes, ya lo platicaba un poco de educación media superior, están los compañeros del sindicato de CONALEP y de la Confederación de Trabajadores del CONALEP, de la Confederación de Bachilleres, de los CECITES, pero así como esos, también hay compañeros de sindicatos del tecnológico, pero también hay académicos. Y es un espacio plural, abierto. Ahí, si quieres participar, llegas. Hay docentes que llegan por sí mismos, no representan más que su propia capacidad y eso está bien, porque esa es la intención, de que se pueda ver ese espacio. Pero hay compañeros, como en el caso de Ricardo Aguilar, que representan muchas cosas más, que es su propia capacidad, es su capacidad de organización y a muchos docentes en el país. Eso es lo que se ha ido generando. Ese es el espacio de ciencia y academia. Ahí estamos platicando. Y un primer esfuerzo que hicimos fue recuperar firmas para apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum en esta definición de la candidatura o precandidatura al interior de Morena para coordinar los comités de defensa de la transformación. ¿Quién podía ser la coordinadora o el coordinador? Y juntamos 10.500 firmas que le fueron entregadas de académicos de todo el país, de todas las universidades. Y esa ha sido como la estrategia, el trabajo que estamos haciendo. Se han hecho jornadas, se han hecho eventos en plazas públicas, se han hecho jornadas de regalar un libro, se han hecho jornadas de difusión, jornadas de discusión, foros académicos en muchos lugares, porque creemos que la academia tiene que estar ahí. Y la academia son los docentes, y los docentes de educación básica, de educación media superior y educación superior, y de posgrados, por supuesto. De todos los espacios, creemos que tiene que haber, y por eso estamos construyendo eso, y nos da mucho gusto que Ricardo esté con nosotros ahí. Ahora, maestro, ¿cuál es el fin último de este consejo? O sea, ya nos queda claro que es un proyecto que se construye desde la perspectiva académica, incluyendo a docentes también de educación básica. Eh,
es integrar o construir un proyecto educativo, darle sugerencias a la virtual candidata en materia educativa. ¿Cuál es el fin último de este espacio? Bueno, nosotros hemos ido como construyendo los objetivos y lo que nos hemos planteado ha sido participar de las propuestas, no solamente educativas, sino del programa de gobierno. Se ha abierto un espacio nuevo, que son los diálogos por la transformación, que encabeza el doctor este, Juan Ramón de la Fuente. Él encabeza este proyecto. Y ahí está la doctora Rosaura Ruiz también como parte de ese proyecto. Y entonces lo que buscamos es, desde la academia, desde la experiencia, de lo que saben los docentes, de todos los niveles, pues empezar a aportar cosas y lograr sistematizarla. Porque lo que creemos es que hay que darle y hay que construir ese segundo piso de la transformación. Y los docentes y los académicos están en la posición y en la posibilidad de aportar cosas para poder construir ese segundo piso. Y creemos que con la doctora Claudia Sheinbaum se puede hacer. Por eso estamos ahí y creemos que ese es el objetivo. Ahora, ¿cómo están ustedes ya desde ahora en estos diálogos, en estos debates, en estas reflexiones? ¿Cómo están visualizando a la escuela ya en esta segunda etapa de la cuarta transformación, a esta nueva escuela mexicana? Bueno, creemos que hay que revisar lo alcanzado. Esto que están haciendo el día de hoy, por ejemplo, y el día de ayer, los docentes en las primarias, que revisaron y alcanzaron en 2022 para poder revisar los programas analíticos para el 2023 y ver cuáles son los contenidos. Hay que hacer una revisión y decir esto fue lo que logramos. En esta situación estamos. Ese es el estado del arte en este momento, ¿no? Creemos que eso hay que hacerlo. Eh, Creemos que tenemos que revisar muchas cosas para que entonces podamos proponer, podamos construir. Pero lo que nosotros encontramos, primero es que en este espacio de Diálogos por la Transformación, la doctora Rosaura Ruiz, el doctor Juan Ramón de la Fuente, es gente muy abierta, muy dispuesta a reflexionar y a discutir y tiene una gran experiencia y tienen una gran capacidad de análisis y de profundidad en la mirada. Cuando uno dice cosas, ellos agarran cosas ahí, ¿no? Y las llevan hacia adelante. Entonces, creemos que eso es muy importante. Y en el caso de la doctora Claudia Sheinbaum, opinamos lo mismo. Entonces, si me preguntas hacia dónde va, creo que todavía hay cosas que revisar, hay que ver hasta dónde se consolida lo que se está haciendo, y a partir de ahí, cuáles serán los segundos pasos. Me queda claro que lo que se queda es la nueva escuela mexicana, los libros de texto, la parte que está discutiendo en este momento del programa sintético, del programa analítico, de los campos formativos, toda esa discusión se queda. La parte del marco curricular común se queda, pero hay cosas que hay que fortalecer, renovar. Y la parte de educación superior también se queda, pero entonces ahora hay que articular todo, ¿no? Perfecto. Y bueno, para concluir, me gustaría hacerte esta pregunta, o sea, más allá de todas estas reflexiones que hemos hecho respecto al gobierno actual, eh, desde tu perspectiva, ¿cuáles serían los elementos, así de manera muy puntual, que consideras tú que necesita la educación en México, en esta perspectiva en la posmodernidad? Pues yo insisto un poco, creo que tenemos ahí cierto faltante en educación media superior. La educación media superior es algo muy complejo. Digo, no estamos hablando nada más de los sistemas centrales o federales, pues, o los federalizados también, sino que estamos hablando de muchos modelos diferentes, ¿no? Si hablamos, digo, está de GETI, está de GETAM, del MAR, están los colegios de bachilleres, está CONALEP, están los telebachilleratos, nada más por mencionar algunos. Pero si hablamos que cada universidad autónoma tiene su propio modelo, ¿no? Al menos uno, ¿no? En algunos casos hasta dos, porque hay dos universidades en los estados. Estamos hablando como de 75, 80 propuestas, modelos de educación media superior, y cada una transita por cosas diferentes. Tenemos, por ejemplo, ustedes lo han de saber, y si no, bueno, está el dato ahí. Aquí en la Ciudad de México tenemos lo que le llaman iniciación universitaria.
¿Qué es iniciación universitaria? Bueno, cuando vino Barrera y trajo el modelo francés de 5 años, después dejaron 3 años en el bachillerato y 2 años en secundaria. Tenemos una secundaria de 2 años, que es iniciación universitaria, para que después vayan al bachillerato universitario y tengan pase automático a la UNAM. Es una secundaria donde está la prepa 2, que los muchachos entran a secundaria y tienen asegurado su pase automático al bachillerato y su pase automático a la universidad, ¿no? Es un ejemplo, pero estamos hablando que aquí en la ciudad tenemos eso, tenemos las vocacionales, tenemos los institutos de educación media superior del gobierno de la ciudad, tenemos muchas cosas. Y así en todos lados, en todos lados. Entonces ahí hace falta, pues, ponerle, no sé si orden, pero ponerle una reflexión para que lo podamos articular con todo lo que está pasando por todos lados, ¿no? Me parece Perfecto, que- pues una conclusión final ya para que cerremos este tema de los balances y la perspectiva de la educación en México hacia el 2024. No, pues, agradecerles la invitación al Movimiento Nacional por la Transformación Sindical, a Causa Magisterial, a ti, Eduardo, a nuestro amigo Ricardo Aguilar, por supuesto, ¿no? Que es un gran actor. Este, y creemos que lo que tenemos que hacer, y esto ya empezará la próxima semana, la siguiente, el Consejo Nacional de Ciencia y Academia, su primera reunión es el 10 de enero, y a partir de ahí, a tratar y a meterse a discutir, a reflexionar, a hacer propuestas, porque van a venir cosas, y esas cosas tienen que salir del magisterio. Perfecto, pues profesor Juan Carlos Beltrán, te agradecemos mucho la atención que has tenido con el programa de causa magisterial, sobre todo en este inicio de año. Nos has dado una reflexión muy amplia de lo que está aconteciendo en el país en materia educativa, pero sobre todo nos has nutrido de esta perspectiva en materia educativa desde este espacio del que formas parte, que es del Consejo de Ciencia y Academia, y pues no me resta más que agradecerte tu participación. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Pues muy buenas noches Buenas noches. y les agradecemos a todos la atención que han tenido. Los esperamos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche y pues ayúdanos a compartir este programa en tus redes sociales y coméntanos si tienes alguna duda. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Buenas noches, gracias a todos. Gracias.